Seguimos en medio de todo y estamos a puertas ya de cumplir una semana de un conflicto que viene escalando. Hablamos de Israel, de Hamas y del pueblo palestino que está con un ultimátum, que tienen que evacuar esa franja de Gaza. La pregunta es, ¿a dónde deberían ir? Bueno, para entender lo que está sucediendo allí, tenemos a nuestro invitado, Sebastián Salgado, corresponsal de guerra, analista internacional y muy conocedor de estos temas. Sebastián, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un gusto estar acá. Mañana es sábado y se cumple una primera semana de algo que parece empezar a tomar una dimensión más regional. ¿Cómo evalúas estos primeros 7 días? Sí, ha sido una semana extremadamente convulsa. Esto ha corrido incluso esa agenda que llevábamos desde hace más de 1 año y medio con el conflicto Federación Rusa-OTAN en Ucrania. Y bueno, evidentemente el mundo empieza a tomar una dimensión de lo que está pasando porque hasta este mismo momento seguimos buscando elementos de análisis para dimensionar si estamos hablando de parte del conflicto vinculado a la liberación de la causa palestina o estamos hablando de algo regional. Bueno, mirá lo que está pasando a esta hora, un viernes denominado Viernes de Ira en Yemen. Por eso digo, parece que empieza a tomar otra dimensión, una masiva manifestación en apoyo a Palestina. Esto eran cuadras y cuadras. Yo no recuerdo hace cuánto tiempo que veíamos estas imágenes. Sí, hay que recordar que, digamos, el viernes en el mundo islámico es el equivalente al domingo en el mundo cristiano, donde es el día de rezo, el día de reunión de los musulmanes. Y Yemen específicamente, ahí estamos viendo imágenes, esa es su capital, Saná, lleva desde hace poco más de 8 años un proceso revolucionario a cargo del grupo Ansarollah, en el cual los hutíes han decidido incluso enfrentarse a Arabia Saudita por lo que es su proyecto de liberación. Entonces ellos saben muy bien lo que han sido en los últimos 8 años, enfrentarse a un ejército poderoso y de esa manera muestran su solidaridad para con Palestina. Decimos también que seguimos el proceso de repatriación de los argentinos, ya salió un segundo avión, pero vamos a ver el momento en que eran recibidos por miembros de la Fuerza Armada. Estos argentinos son casi 1.500, pero el primer grupo fue rescatado, así lo califica Cancillería. Cuando tocaban el avión de la Fuerza Aérea, poneme el video del momento en que eran recibidos y les decían bienvenidos a suelo seguro, ya no están en peligro, ¿no? Estamos hablando del momento en que llegaban a Roma. ¿Cómo están? ¿Cómo fue el viaje? Muy bien. Así llegaban a Roma, Una chica. ¿Están bien? ¿Cómo fue el viaje? Todo muy bien. ¿Están tranquilos? Sí, todo bien. Están siendo trasladados y recién el domingo va a llegar el grueso del contingente. ¿Por qué? Porque algunos por su cuenta dijeron yo desde Roma prefiero pagarme mi vuelo y me vengo de manera particular. Pero el grueso va a salir desde Roma el sábado en un vuelo de aerolíneas argentinas y van a llegar aquí el domingo. Digo, esto era como lo mínimo que debía hacer Argentina para garantizar. Y los primeros que salieron son los turistas, pero hay casi 1.500. Eso lo está haciendo varios países, ¿no? Sí. Esto es algo que hemos visto México, Chile, Brasil, que están haciendo ejercicios similares. Interesante ver, bueno, de qué manera se puede coordinar con la Fuerza Aérea, pero también el trabajo que hacen las aerolíneas de bandera, porque todas y cada una de las aerolíneas privadas incluso dejaron de volar a Tel Aviv, quedaron miles y miles de personas varadas y esto es interesante verlo en ese contexto, ¿no? De la necesidad de una aerolínea de bandera y de qué manera puede ayudar, ¿no? a este tipo de proyectos de repatriación. Sebastián, muchas veces se habla de que en medio de un conflicto bélico, en una guerra, o como se llame, hay un vencedor o hay alguien que saca provecho de esta situación. ¿Quién gana con estos enfrentamientos? Yo creo que lo que estamos viendo en este momento hay que contextualizarlo como un proceso de descolonización, ¿sí? El propio Israel llama a esa gente que ellos buscan en diferentes lugares del mundo para ir a habitar el suelo palestino ocupado, colonos. Lo que estamos viendo en este momento es algo que habíamos leído en los libros de historia, pero relativamente reciente, en Argelia, con el proceso de descolonización de Francia, tenemos algunos ejemplos también. Entonces, cuando vemos los hechos de violencia, es difícil pensar que alguien está ganando y sí vemos el sufrimiento de muchísima gente
de los dos lados, pero todos y cada uno de los procesos de descolonización que se dieron en el mundo están vinculados a estos procesos donde la violencia es una parte intrínseca. Vos hablabas de descolonización, uno se pregunta, bueno, todo comenzaba, por lo menos esta etapa, ¿no? del conflicto con el ataque de algunos miembros de Hamas que llegaban en parapente, ¿no? a la Delta, llegaban, era raro pensar que pudieran vencer el sistema de inteligencia de Israel con tanta precariedad. Pero mirá, la respuesta de parte de Israel es muy cruenta. Mirá estas imágenes que vamos a ver de la destrucción de Gaza, ¿no? Esto es Gaza, cuando a mí me da algo de pudor, cuando algunos canales ponen desde suelo israelí, este es un edificio bombardeado, pero bueno, tiene puerta, tiene electricidad, tiene ventanas, tiene cortina. Ver la dimensión de Gaza, siempre decís que es algo así como un campo de concentración a cielo abierto. Recordemos dimensiones. Sí, Gaza es un gueto en el siglo XXI en el cual el régimen israelí condena a vivir en un espacio de 40 kilómetros de largo por 4 kilómetros de ancho, los muros y el mar a más de 2 millones de personas. En este contexto incluso les han cortado el servicio eléctrico, les han cortado el acceso al agua y como si eso no alcanzara, están sufriendo bombardeos no solamente con armamento convencional desde aviones en ese pequeño espacio, sino que se está utilizando el fósforo blanco que ha sido prohibido desde la década del 70 por el nivel de sufrimiento que eso genera en la gente. ¿Cómo funciona el fósforo blanco? Porque el fósforo blanco funciona como si fuera algo que permanece encendido mucho más tiempo que lo que es una explosión convencional. Entonces, en una persona que digamos, tiene contacto con eso, el tiempo de muerte es mucho más extenso y el sufrimiento realmente hace insoportable, por eso ha sido prohibido desde hace tanto tiempo. Y se suma este condimento en las imágenes que estamos viendo, Lourdes, fíjate que no es casual, vemos cúpulas, sí. Es porque parte de los bombardeos específicos, además de haberlos realizado contra ¿Eso es una cúpula? Los edificios más emblemáticos, claro, es una cúpula en el suelo de una mezquita. Entonces Israel deliberadamente está atacando mezquitas que son el lugar de rezo de los musulmanes en el mundo. Y la pregunta es, ¿qué va a pasar? ¿Cómo estamos acá? ¿No? Digo, más allá de las razones, los argumentos, Israel acaba de dar un ultimátum, dice, en 24 horas tienen que abandonar esta zona. Y la pregunta es, ¿a dónde? Porque vos decías, hay un muro de un lado y del otro el mar. Sí, no hay a dónde ir. Incluso hablan, ¿no?, de miles y miles de personas desplazadas dentro de la franja de Gaza que en realidad no tienen a dónde ir. Hay un pedido para que hay un lado egipcio del cual tiene acceso a la franja de Gaza, que pudieran rever la posibilidad de que gente pudiera salir por ahí, pero hasta ahora, vamos a decir, el Cairo, en la figura del presidente Al-Sisi, no ha accedido. ¿Esas son imágenes de los ataques? ¿Esto es fósforo blanco? Ese es el fósforo blanco que incluso también está siendo tirado desde Israel hacia territorio del Líbano, ¿sí? O sea, mete a otro país, involucra a otra nación. Existieron una serie de enfrentamientos menores, vamos a decir, entre un grupo que pertenece a Hezbollah en lo que son las granjas de Sheba, que es un territorio en disputa entre Israel y el Líbano, que no pasó a mayores, pero que sí pone, digamos, a un gran jugador en este contexto, que es Hezbollah, como un potencial aliado de Hamas. Y la pregunta es, Europa, que escuchábamos ayer que decían, bueno, están llamando a las partes a negociar, a hacer alguna suerte de reunión cumbre para ver, mientras tanto, Sebas, mirá lo que pasa en Francia. El día de ayer otra masiva convocatoria, una manifestación que había sido prohibida por el gobierno de Emmanuel Macron, sin embargo esto pasaba en las calles. En Francia también, apoyando al pueblo palestino en esta contienda desigual. Así terminaba la jornada con represión, con carros hidrantes, tratando de dispersarlos, pero mirá, y en un momento empiezan las corridas, o sea, lanzan a las fuerzas y la policía iba a cazarlos. Sí, la experiencia colonialista que tiene Francia, fíjate que lo mencionamos, ¿no? En el caso de Argelia, sí. Hace pocas semanas charlaba con ustedes desde Burkina Faso, que vemos de qué manera todos esos países del Sahel, del sur del desierto del Sahara,
expulsan esa impronta que tuvo Francia en África. Por eso, de alguna manera, el gobierno de Macron está siendo un aliado importante de Israel, porque los dos son parte de ese proceso colonizador que, bueno, de acuerdo a sus propios intereses, intentan transformar en palabras diferentes, pero que en el fondo tienen las mismas políticas. ¿Y Naciones Unidas? Naciones Unidas siempre mirando para otro lado. Hemos escuchado algunos discursos que llaman a las dos partes a entablar un proceso de paz, pero durante los 75 años que lleva la ocupación del régimen sionista sobre el pueblo palestino, hemos visto simplemente ese tipo de cosas. Nunca acciones directas, nunca condenas específicas y simplemente declaraciones que evidencian que para las Naciones Unidas la vida de un palestino no vale lo mismo que la vida de un israelí. Vos sabés que el presidente de Estados Unidos, ayer lo decíamos, fue desmentido por la propia Casa Blanca, ¿no? Sí. Por los portavoces, porque Joe Biden, en calidad de presidente, dijo: nunca pensé llegar a este punto para ver niños decapitados, algo que te consultábamos incluso en la radio el otro día también, y sale la Casa Blanca a decir: nunca vio fotografías, nunca se pudo confirmar. ¿Es posible que existan? Es posible, pero llamando a la verdad, nunca tuvimos acceso, simplemente lo dice el gobierno de Israel. Pero para entender este vínculo, Joe Biden en la década del 80 hablaba de la necesidad de un aliado estratégico para una mirada occidental allí en el enclave donde hoy está el Estado de Israel. Vamos a repasar ese momento. Este que van a ver es Joe Biden en la década del 80. Si nos fijamos en Oriente Medio, creo que ya es hora que los que apoyamos, como la mayoría, a Israel y a este organismo, dejemos de disculparnos por nuestro apoyo a Israel. No hay que pedir disculpas, ninguna. Es la mejor inversión de $3.000 millones que hacemos. Si no existiera Israel, Estados Unidos tendría que inventarse un Israel para proteger sus intereses en la región. Estados Unidos tendría que salir e inventar un Israel. Como para entender el vínculo, ¿no? Sí, es muy interesante el video. En ese momento Biden se encontró siendo senador con Golda Meir, quien, bueno, fue una primera ministro israelí que tuvo esa impronta genocida para con el pueblo palestino. Y es interesante este discurso de Biden, Lourdes, porque cuando Biden en la década del 80 dice esta frase tan contundente de que si Israel no existiera, Estados Unidos tendrían que crearlo, en el mismo momento, en la década del 80, cuando tuvimos el conflicto por las Malvinas con los británicos, Joe Biden era quien decía de manera más fervientemente que los Estados Unidos tenían que estar abiertamente con el Reino Unido. Y si analizamos, ¿no?, el contexto actual de las Islas Malvinas, es muy interesante saber que a partir del 2024, en poco más de 2 meses, una empresa israelí que se llama Navitas ha confirmado que han terminado de hacer 18 pozos petroleros en el mar argentino en coordinación con los británicos, de los cuales van a empezar a extraer 80.000 barriles diarios. ¿Una empresa? Una empresa israelí, se llama Navitas, de la cual el gobierno argentino tiene absolutamente toda la información, pero evidentemente a ninguno de los candidatos a presidente le interesa tocar ese tema. Se ve ahí ese triángulo que hasta ahora ha sido indestructible, que es Estados Unidos, el Reino Unido e Israel, siempre trabajando juntos. Mirá qué interesante lo que decís, Sebastián, porque eso iba a eso y apuntaba mi pregunta, tiene que ver con estas alianzas, ¿no? Por un lado, Estados Unidos, por el otro también está el Reino Unido apoyando también al ejército. Siempre los mismos, ¿no? Esa triada. Y del otro lado, porque sí, el ejemplo es claro con Burkina Faso, por ejemplo, ¿no? Vos tenés a Burkina Faso que quiere descolonizarse de Francia y tenés ahí un apoyo de China y también tenés un apoyo de la Unión Soviética, de Rusia, de la Federación en este Rusa. caso. No se da acá en esta situación, ¿no? Digo, no está China, o por lo menos no en los papeles, no está China, Rusia contra Estados Unidos en este tema específico. ¿Por qué? Bueno, es interesante. Mencionabas vos a la Unión Soviética y hay que recordar, nos guste o no, que la Unión Soviética votó en las Naciones Unidas en 1947 a favor de la creación de Israel, la Unión Soviética. La relación Rusia-Israel siempre fue muy estrecha y eso se puede ver incluso hoy en los canales de comunicación rusos que siguen
vamos a decir, diciéndole a lo que son los procesos de defensa, aunque sean dentro del rango militar, de los palestinos, ataques terroristas, ¿sí? Es difícil pensar lo que se puede llegar a condenar o a llamar terrorista teniendo en cuenta las acciones de uno y otro lado. O sea que en este punto no es blanco o negro. No con Rusia, bien. no con Rusia, y hasta este momento no lo tenemos en claro con China. Pero Palestina tiene grandes aliados, ¿sí? Tiene grandes aliados regionales que muchos de ellos están vinculados con la identidad del pueblo árabe y con la identidad del mundo islámico, ¿sí? ¿Irán? Irán, digamos, no es un país árabe, es un país persa, pero es uno de esos gobiernos incondicionales con la causa palestina que hasta el día de hoy nunca ha reconocido siquiera la existencia de Israel como un Estado, ¿sí? ¿Todavía al día de hoy no? No, de hecho, si vos tenés hoy un deportista iraní que le toca una competencia internacional con un deportista israelí, ellos no compiten porque sería una manera de estar reconociendo la existencia de Israel como Estado. Por supuesto que hay una ocupación, como hay una ocupación en las Islas Malvinas, pero desde aquí no reconocemos, no le damos una entidad a ese gobierno isleño. Lo que es interesante ver el apoyo popular. Las imágenes que veíamos de Yemen son un caso muy interesante desde el ámbito popular, pero también se han dado algunas situaciones interesantes vinculadas a los gobiernos, y que son, por ejemplo, Israel venía generando una división del mundo árabe, haciendo, por ejemplo, una gran alianza con Arabia Saudita. Arabia Saudita es tal vez el país económicamente más poderoso del mundo árabe, que ha tenido que congelar las relaciones que venía teniendo con Israel porque su propia población podía manifestarse en contra, y hacia el interior de esos gobiernos puede ser peligroso. Ese acuerdo, de hecho, Estados Unidos, Israel, Arabia Saudita, estaba a punto de firmarse antes del sábado pasado. ¿Se congeló? Sí, quedó absolutamente congelado porque imagínate el nivel de manifestaciones desde el mundo árabe, desde el mundo islámico. Cuando ven el sufrimiento, ellos sienten esa sensibilidad y esa empatía de la cual padecen los palestinos desde hace tanto tiempo, diferente a cómo se percibe en Occidente por la construcción mediática que se hace de todo eso. Es obligatorio ir al origen, ¿no? Vos mencionabas el 47, cuando en Naciones Unidas se vota y se aprueba la creación de 2 estados, algo que nunca se terminó de concretar. Hay cartas que datan de mucho tiempo atrás en donde muestran la pertenencia. Mirá esta carta, recordame, Patricio, el año, no lo tengo a mano, del año 1937. Claro. Donde tardaba tanto en llegar. Y fíjate el sello arriba que dice Tel Aviv, ¿puedes hacer zoom, Marian? Y en el fondo dice Palestina. Sí, sí, claro. Mirá, acá lo ves. Estas 2 estampitas, ¿viste? Las de fondo, como las estampillas, perdón. Y arriba el sello de Tel Aviv. Sí. Bueno, hay muchos ejemplos como este, e incluso personas con vida, digamos. Cualquier persona nacida en Palestina que tenga más de 75 años tiene más tiempo que la propia existencia de Israel. A pesar de que la ocupación empezó antes del 47, y en el 47, digamos, es el momento en que terminaron de llevarla adelante. Pero Palestina siempre ha padecido, digamos, esta sucesión de ocupaciones, primero con los turcos, después con los británicos, y desde el 47 para acá, a manos del régimen israelí. Sin embargo, la identidad del pueblo palestino, su historia es absolutamente clara y ellos nunca van a reconocer la ocupación. Vos sabés que acá también me veo obligada a decir, esto no es un tema religioso, ¿no? Porque se suele instalar que es algo religioso, que es un ataque contra el pueblo judío, nada, lejos está, me parece, el análisis que traemos, ¿no? Como para entender esto. Por eso también vale la pena ver muchas manifestaciones de judíos en contra de la política de ocupación, ¿no? Que ha sido una constante. Vamos a escuchar fragmentos de algunas manifestaciones, los propios referentes del pueblo judío diciendo: nosotros no estamos de acuerdo con la ocupación. Acá, por ejemplo, esta imagen, ¿no? Es muy fuerte, con la bandera palestina de fondo, diciendo: nosotros respetamos algo que, insisto, más allá antes del 47, vos decís la ocupación existía, pero Naciones Unidas, si se quiere, que fungió como el árbitro en el momento, era, bueno, hay que establecer los 2 estados. ¿Por qué nunca se logró hacer?
Bueno, porque Israel nunca cumplió nada de lo que dijo que iba a hacer. Pensá que hasta el día de hoy Israel no tiene una constitución. ¿Por qué no tiene una constitución Israel? Porque no podrían poner en papeles la esencia de ese tipo de gobierno. ¿Cuáles son las fronteras de Israel? Si Israel se creó en el 47, ¿por qué no delimitaron unas fronteras y una constitución? Porque sabían que tampoco iban a estar dispuestos a respetarlas. Y este ejemplo que vos ponés, Lourdes, es muy, muy interesante. Hay muchos grupos de judíos, vos lo ves con su manera de vestir y demás, que podríamos llamar ortodoxos. Para nosotros son los ortodoxos, claro. Que son absolutamente contrarios a la creación del Estado de Israel, y a ellos incluso les molesta mucho que utilicen a la religión judía como parte de ese proyecto político colonialista, y que en nombre de ellos maten a palestinos. Hay una organización, tal vez la más grande de todas para nombrarla, a quien le gusta investigar estas cosas, que se llama Naturei Karta. Ellos tienen su base en Nueva York, pero estuvieron aquí en Buenos Aires. Hemos tenido la posibilidad de charlar varias veces con ellos y me decían, hay muchos judíos argentinos que cuando van y nos visitan en Nueva York, ellos están de acuerdo con esta postura, claro, pero en Argentina está prohibido hablar de eso. Y el peligro también de esta escalada que se está dando a nivel global es, veíamos manifestaciones en apoyo al pueblo palestino, pero también hay episodios de violencia, ¿no?, que condenar, como por ejemplo en Francia veíamos las manifestaciones en apoyo a Palestina, pero el gobierno decía está prohibido, fíjate, agresiones a judíos, digo, ¿no?, que quieran manifestarse incluso en defensa o de su propio gobierno o incluso del pueblo palestino. Sí. Evidentemente lo que estamos viendo acá trasciende, ¿no?, el tema religioso. Claro. Evidentemente este tipo de proyectos traen detrás de sí la ocupación territorial, el saqueo, y la parte más difícil de dimensionar es el genocidio sistemático, ¿no? La eliminación de un pueblo y de una cultura, que es la cultura palestina, que en este tiempo que estamos viviendo, donde podemos tener más acceso a imágenes como las que vos estás compartiendo y las que podemos buscar en algunos medios de comunicación, hacen que mucha gente se esté replanteando lo que está pasando en ese lugar desde hace 75 años. La pregunta es, ¿qué se hace ahora? ¿Cómo se sale de esto? Más temprano hablábamos de bombardeos al aeropuerto de Siria, de Alepo, de Damasco, para que no se expanda, o para dar, no sé si se puede, una solución definitiva, pero ¿cómo frenar esto? Es difícil pensar en algún proyecto colonialista del mundo que no haya caído, ¿sí? Los proyectos colonialistas promueven la ocupación de una cultura sobre otro y la opresión, como lo hemos visto en Sudáfrica, toda la etapa del apartheid. O sea, podemos pensar que el apartheid se hubiera mantenido por siempre en Sudáfrica. Podríamos pensar que la ocupación francesa se hubiera podido mantener por siempre en Argelia. Henry Kissinger, él mismo siendo un sionista, dice la viabilidad de la existencia de Israel no puede ser indefinida, porque el sufrimiento de la gente palestina es tanto, y ellos están ahí esperando la solidaridad del mundo, que lógicamente esto no se puede perpetrar por siempre en el tiempo. Y ese proceso, lógicamente, conlleva un proceso contrario que también tiene dentro de sí la violencia. Veíamos Francia, veíamos Yemen, en Jordania también a esta hora hay manifestaciones. Vale recordar que el viernes es el día sagrado, ¿no?, para muchos. Mirá esto. ¿Es Jordania? Esto es Jordania ahora, no, el equipo de producción nos pasa imágenes. Claro, es nuestro domingo, es el día de rezo, claro, que hoy lo dedican al apoyo a Palestina. Y en Jordania, bueno, por ser un país lógicamente limítrofe con la Palestina ocupada, ahí tenés millones de palestinos que ya no aguantaron el asedio israelí en su propio territorio. Entonces una manera es irse a vivir a Jordania, irse a vivir al Líbano, y eso lo están haciendo desde hace generaciones. Entonces vos tenés muchos palestinos que tal vez nacieron en Jordania, que tal vez nacieron en el Líbano, en lo que se conoce como campos de refugiados, pero que se siguen sintiendo 100% palestinos, claro, desde cada uno de los aspectos culturales que ellos viven. O sea, es que yo estuve por esa zona y era llamativo, no sé ahora, porque esto fue hace unos años, pero en el tránsito iba a ver al Papa a Jordania, ¿no?, Amán, iba de Israel, como decís, ¿no?
Y en el mapa, en Google Maps, me decía que yo estaba en territorio palestino. Y yo decía, es Google, digo, no es una página de izquierda, y me decía que estaba en Palestina y en el tránsito que iba a hacer a Jordania. Sin embargo, claro, el que te sella el pasaporte es Israel. Y bueno, claro, está pegadito, cuando hablamos de frontera es como acá en nuestras fronteras, ¿no? Es casi indefinido. Bueno, esto es Amán, entonces, me dicen la capital ahí de Jordania. Me quiero quedar, yo trato de hacer fuerza por aferrarme a un optimismo. No sé si una frenada de la escalada para a mediano o a largo plazo buscar una salida pacífica por el sufrimiento del pueblo. Lo vimos el sábado pasado, el ataque por parte de Hamas a israelíes y lo que están sufriendo ahora en represalia, ¿no? El pueblo palestino. ¿Cuándo puede terminar esto? El sufrimiento del pueblo palestino es tanto que hay mucha gente que prefiere morir. Palestina y sobre todo la Franja de Gaza tiene un índice muy alto de suicidio, porque la vida se les hace tan miserable de la manera que el régimen sionista se las propone, que prefieren quitarse la vida. Algo parecido pasa también en Cisjordania, donde la estrategia israelí es diferente. Ellos le van poniendo lo que le dicen colonos como vecinos en cada uno de esos lugares. Esos colonos son gente armada, muchos de esos tienen preparación militar y tienen el respaldo del ejército. Y en esa cotidianeidad barrial, el asedio es igual o peor que en la Franja de Gaza. Entonces hay una contención, si se quiere, desde hace tantas décadas, que puede estar vinculado a la rabia contenida, que bueno, la vemos expresarse de estas maneras. Siempre hay, creo yo, espacio para el diálogo, siempre hay la intención de las partes de intentar llegar a acuerdos, pero todo lo que estamos viendo en el territorio con los movimientos de buques estadounidenses, con las alianzas regionales, pareciera que va en sentido contrario. Siempre es un placer escucharte, ayudarnos a pensar, a tener más elementos para dimensionar. ¿Algún día vas a venir con alguna buena del mundo? Bueno, cuando tengamos una buena la compartimos. Gracias, Sebastián, como Gracias, siempre. Sebastián Salgado, ¿estás con algún viaje en vista? Acabas de venir de África, yo sé. Sí, de África y de la Federación Rusa. Tenemos algunas invitaciones por ahí, pero aquí en Sudamérica. Bueno, vamos a estar atentos. Momento que nos lleven, dice acá. Vamos a hacer una pausa. Tenemos más para compartir hasta las 14, ya venimos.